En este mundo van a tener problemas, pero tome corazón que vas a poder sobrellevar el mundo, que yo he venido a sobrellevar el mundo. Él traerá luz en la oscuridad y Él caminará contigo. La victoria le pertenece al Señor. Tome corazón. Buenos días. Bienvenido a Low Country Community Church. Para ustedes que están aquí y a los que están viendo online, estamos tan contentos de que han escogido estar con nosotros hoy. Yo soy Jeff Cranston y es mi honor y privilegio de estar aquí y ser su pastor. Me encanta ser el pastor de esta iglesia. Son más de 21 años. Es muy bueno ver todos los ojos que me están mirando y a ustedes que están aquí online. Mi amigo Dr. Ravi Zacharias le encantaba decir un chiste de una historia y este chiste es difícil de traducir porque se trata del lenguaje de inglés y cómo se habla el lenguaje y las reglas de gramática. Pero el punto de la historia es de que estaba tratando un señor de explicarle cómo usar ciertas palabras gramáticas por los sentidos de las palabras. Era de un señor que no podía traducir las palabras, que no podía decir las palabras por el sentido de que la gramática es muy diferente porque él quería decir cada letra de la palabra, pero en el inglés se traduce o se habla algunas palabras que están silenciosas y es difícil de aprender estas reglas. So, este señor se hacía un, un bien dificultoso de de las reglas de gramática del inglés. Y entonces este chiste se trata de eso. So, sabemos de que esta serie que estamos hablando, que las cosas no son siempre lo que aparece y nosotros nos da decepción, pero tenemos esperanza y la desorientación nos da declaración y hoy estamos hablando del tópico del desencanto y el desencanto nos puede traer a el- al creer. El desencanto es un sentir de decepción de algo o alguien que has respetado anteriormente o admirado. Y la palabra también se puede tratar con desilusión. Es un sentir de decepción por alguna persona o algo que antes respetaba o admiraba. El hombre doctor que se llama doctor Duncan nos hace una historia de una muchacha que se llama Allison. Esta muchacha tenía 25 años y era muy inteligente, bien educada, bien bonita y estaba a punto de casarse con un hombre que ella sí estaba bien enamorada de él. Y en una célula pequeña, un estudio bíblico, ella compartió su historia y sus preguntas fueron estas. ¿Por qué? ¿Por qué mi dolor? ¿Por qué mi sufrimiento? ¿Qué estás haciendo en mi vida, Señor? Que yo puedo estar seguro que hay Jesús en este mundo. En estos 5 años que perseguía su historia, toda su vida y matrimonio han sido más dificultosos y no tenía que ver con su matrimonio, sino que ella casó el hombre de su sueño y él era un hombre muy bueno con ella, pero 2 años después en el matrimonio, en mayo de ese año en particular, Allison le diagnosticaron con una condición que los doctores le dijeron que estaba infértil, no podía tener niños. Ella estaba decepcionada y muy dolorida. Ella siempre soñó de tener niños,
pero años después, como muchas veces pasa, Dios la bendijo con un niño que se le puso por nombre Isaac. No tanto después de eso, a Alison le dieron un diagnóstico de nervio en la boca y de un doctor a otro doctor, a un cirujano a otro cirujano, y la dejaba en un dolor que no se podía quitar. Eventualmente eso la trajo al John Hopkins Hospital, en el doctor más grande con más bueno en esta condición. El nombre se le llama al el, 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 el dolor más grande que ella tiene, se le llama la condición de suicidio. Y ella, porque el dolor es tan grande que uno comete suicidio por eso, y piensa en esa condición. Y ella dice, ¿qué estás haciendo en mi vida, Jesús? ¿Tú eres la persona que yo se supone que confíe, o hay algo o algo más? Decepción, desorientación, desencanto. ¿Te has conseguido en una área como esa, haciéndote algunas preguntas, algunas relaciones que vienen a un fin? Tal vez es por la pandemia, por tal vez algunos problemas de salud o algo con sus niños. Tal vez su trabajo, tal vez una decisión de la vida se te hizo mal y te hace una pregunta. Hoy mismo te preguntas, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo puedo estar seguro de ti, tú eres la persona, o puedo mirar o debo de mirar a otra persona o otra cosa. Y hoy estamos en donde nos conseguimos el Juan el Bautista en Lucas capítulo 7 y estamos mirando en un encuentro de que el Juan el Bautista con su segundo primo. ¿Sabe quién era su primo? Yo le he dicho esto, cuando yo le hago una pregunta y no sabe la contestación, está en la iglesia y la contestación es Jesús. Okay, Jesús y Juan el Bautista son primos segundos. Y Juan le está haciendo la misma pregunta. Vamos a mirar cómo él le contesta. Vamos a orar primero. Padre nuestro, algunos de nosotros en este cuarto, algunos que lo están viendo online, no saben cuánto necesitamos esta palabra hoy, pero tú sí. So, háblanos a nosotros en nuestro corazón, como tú lo hablaste al mundo en ser hecho. En este nombre de Jesús lo oramos. Amén. Lucas capítulo 7. Ábrelo y busque Lucas capítulo 7, el versículo 18. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces, y una de las cosas que estaba sintiendo Juan en este tiempo, él estaba desencantado. Él estaba mirando sus circunstancias, su ministerio, y tal vez hasta aún con Jesús se sentía de tal forma. Vamos a mirar la desilusión en nuestra propia vida. Lo primero es esto, y esto está en el 18 al 20. Cuando te sientes desilusionado, vaya al problema. O nosotros conocemos a Juan el Bautista como un profeta, y él era un profeta del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, yo pienso personalmente que él era el último profeta del Viejo Testamento. ¿Sabe de lo que decía Jesús de Juan? Estos que nacieron de mujer, no ha nacido alguien mejor que Juan el Bautista. Lucas 1, Juan fue nacido de Zacarías y Elizabeth, y el nacimiento de él llenaron dos profecías de 800 años de Isaías. Y le decía en Isaías 40:35, escuchen, oiga al gritar Abraham para el Señor un camino derecho, y parece que a través rellenen las valles y niveles colinas y enderecen las senderas. La humanidad entera contemplará gloria del Señor. El Señor lo ha dicho, se cumplirá. Esto es una profecía de 800 años que fue hecho realidad
cuando Juan el Bautista vino. Y en Malaquías dice, yo enviaré a un mensajero delante de mí para que prepare el camino. Eso fue el Juan el Bautista que se refirieron. Esto es la profecía. Como Juan era un profeta y tenía y se cumplió, Juan vino predicando en Judea diciendo arrepiéntese porque viene el reino de Dios, y el mensaje era predicar salvación a la gente de Israel. Y mientras él hacía eso, Mateo decía, ellos estaban siendo bautizados en el río del Jordán mientras ellos confesaban sus pecados. ¿Quién eran? Los judíos. Eso es Juan. Juan tenía unas personas que lo seguía y la gente preguntaban, ¿este es el Mesías? Preguntaban. Pues cuando Juan empezaba a escuchar eso, Juan le interrumpió a todos estos pensamientos y le dice, yo estoy bautizándote a ti aquí en el río, pero el hombre que viene de que yo soy simplemente uno que le está preparando el camino, él va a estar iluminando un fuego en ti, te va a estar cambiando desde adentro para afuera, va a estar haciendo una limpieza de su vida y va a estar poniendo todo en su sitio antes de Dios, y todo falso lo va a sacar con toda la demás basura. El que vino a abrir el camino vino con esperanza, salvación y un mensaje para aquellos que lo recibieron, pero Juan el Bautista tenía otro mensaje para la gente, y era uno de juicio para esos que rechazan la enseñanza. Ese era el ministerio de él y el mensaje. Él es en ese tiempo que estaba haciendo todo esto, en el tiempo de un romano que se llamaba Herod Antipas. Él era un carácter bien interesante y quería callar a Juan el Bautista. Y este hombre, porque antes de eso, el mensaje de Juan, que él se había puesto al frente de Herodes, y la mujer de él se llamaba Herodias y se había divorciado. ¿Y quién era Herodias? Herodias era la mujer del hermano de Herodes. Ella lo sedujo, hizo todas estas cosas y se casó con la esposa de su hermano. Y Juan le dice, no es bueno que usted se case con la mujer de su hermano. Y sabes cómo se recibió eso. Y cuando Herod vio que Herodías le dijo, y eso era suficiente como Juan el Bautista para que lo tiraran a un hoyo que era como una prisión, y ahora está en la nación de Jordán. Él está en un calabozo oscuro y él está ahí bien puesto para pensar, y es un prisionero. Y eso es lo que él hace en ese tiempo. Él está permitido tener visita y él está recibiendo reportes de los discípulos de Jesús, cómo está haciendo Jesús los milagros, cómo está levantando a los muertos, cómo está enseñando con el poder. Y basado a eso, a esos reportes y su condición miserable, él manda a unos discípulos, vaya, busca a Jesús y hágale esta pregunta. Y escuche bien, no lo dañe. Hágale esta pregunta exactamente como yo te estoy diciendo. ¿Tú eres el que estamos esperando o estamos buscando a otra persona? El versículo 20 dice, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? El esperado o el que viene. Nosotros sabemos que se refiere al Mesías. Juan el Bautista, el mejor hombre que ha nacido de una mujer, según Jesús, y tenía sus dudas. Se siente bien, ¿no? Que Juan está diciendo, yo sé que estás haciendo milagros, estás haciendo muchas cosas, pero ¿por qué no me sacas aquí de esta prisión que he estado aquí por meses? Este hombre que está acostumbrado a vivir allá fuera con la libertad, qué dificultad tuviera que haber tenido Juan en ese tiempo con esa oscuridad y esos días tan
largos y esas noches largas que estos líderes de Judea no estaban haciendo nada para libertad a Juan y ni Jesús tampoco lo estaba haciendo. Si Cristo en verdad vino a libertad a los prisioneros, entonces Juan era un candidato, pero está él teniendo la dificultad con unas dudas. Hay un autor que se llama Chuck Swindoll y habla de las fracturas de estrés y él dice hay 3 cosas que nos dan estrés y fractura. Y esta es una de las cosas. Cuando las cosas que nosotros pensamos que nunca debe de pasar, pasan, como ahora mismo. Cuando nosotros pensamos que las cosas que nunca deben de pasar, pasan. Ponemos las cosas como el abuso del niño. Cuando Elías pasó cuando un mentiroso dice algo y todo el mundo se lo cree y nosotros pensamos que hay duda en nuestro corazón. Lo segundo es que cuando nosotros pensamos que las cosas que deben de pasar nunca pasan. Las cosas que pensamos que deben de pasar no pasan. Estas son las veces que nosotros esperamos que Jesús diga, que Cristo diga que sí para algo que le estamos pidiendo y Él dice que no. Cuando la sanación no pasa, cuando uno trabaja fuerte y no es suficiente. La tercera es cuando las cosas que nosotros pensamos que deben de pasar ahora ocurren mucho más tarde. Yo me debo de estar casando ahora. Pues tal vez no es el tiempo. Va a pasar, pero no es en el tiempo. Quiero un hijo ahora. Y Dios dice, más tarde. Piensa en Abraham. Cuando él empezó estaba esperando su hijo que Dios le prometió, pero esperaron por años. ¿Alguno de esas 3 ha resignado con usted en esta pandemia? ¿Usted se siente desilusionado o desencantado o alguna duda de Jesús? ¿Ha sentido de que quieres creer en ti 100% y, pienso que sí lo estoy creyendo y quiero decirte la verdad, estoy teniendo dificultad con todo esto. Yo estoy viendo que está trabajando en la vida de otras personas, pero mientras estoy mirando el mundo, no lo estoy viendo. Tú eres la persona que tengo que estar mirando, tengo que mirar a otro sitio. Warren Wiersbe es un escritor y él escribe sobre esto. Hay una diferencia sobre la duda y la incredulidad. Escuche esto. Esto es bueno. Hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. La duda es un tiempo en la mente, es como que no podemos entender por qué lo está haciendo y la razón. La incredibilidad es cuando nosotros no queremos creer la palabra de Él y obedecer lo que Él nos dice hacer. La duda no es una señal de que un hombre está mal, sino que está pensando. En el caso de Juan, esta pregunta no vino de que la incredulidad de él, sino la duda que fue dado por este estrés que él está pasando físicamente y emocionalmente. ¿Y usted? ¿Hay alguna duda que está haciendo por algún estrés por los últimos 6 meses? Juan le está preguntando, yo escucho los milagros, las enseñanzas y aquí él está en la prisión y él dice, pero ese es el hombre que nos han prometido. Tú y yo sabemos, porque tenemos la Biblia y podemos mirar y ver lo que estaba haciendo Jesús y sabemos el contenido. Juan no tenía ese privilegio. Él estaba diciendo las cosas que Dios iba a hacer y viene Jesús con amor y misericordia y milagros de misericordia. Juan le prometió y le predicó a Jesús que el reino de Dios está en mano, pero no hay evidencia de eso en este momento. Juan estaba tan confidente de quién era Jesús como un Mesías de que cuando él bautizó a Jesús y escuchó las palabras de Dios y vio el Espíritu de Dios descendiendo en Jesús, él miró hacia los discípulos. Aquí está el hombre de Dios que saca el pecado del mundo.
Juan estaba perplejo sobre el plan de Dios y su lugar. Y eso no trae duda. Yo sugeriría que estaba mistificado, impaciente y desilusionado. Recuerda que el desencanto es una desilusión de una persona que respetabas o admirabas. ¿Y te sientes alguna vez ahí, en ese lugar? Tal vez esto te hace bien hoy. Usted tal vez ha pasado por un tiempo de sintiendo culpable o te sientes como que estás dudando a Dios, estás dudando a Jesús. Tal vez la experiencia de Juan te acuerda hoy de que no tan solo es la duda, sino la perplejidad de lo que está pasando alrededor de ti. No puedes saber lo que está pasando, pero Juan no lo dejó, no se descansaba en esto. Él tenía que saber. Vamos a decir esto, que Juan sabía lo que tenía que hacer y podemos aprender sobre eso. Cuando dudas a Jesús, ¿sabes a dónde ir? Vas a donde Jesús. Cuando lo estás dudando, vas hacia Él. Y cuando Juan no podía irse de la prisión, envió dos discípulos. ¿Eres el que estamos esperando o deberemos de estar buscando a otra persona? Esto es lo que estamos pensando. Cuando te sientes desilusionando, anticipa una contestación que es Jesús no contesta las cosas directamente. Habla en parábola o en historias o en circunstancias. En este caso, para Juan el Bautista, la contestación se trata de milagro por hechos al frente de los discípulos. El versículo 21. En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritu maligno y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos: regresen a Juan y cuéntale lo que han visto, oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica a los buenas noticias. Y agregó: Él no empieza con hablar, Él no empieza para repetir su clamor de que Él es el Mesías. Él dice, y esto, ustedes dos vayan a pararse ahí, paren ahí y velen y miren lo que está pasando. En ese momento, en esa misma hora, Él sanó muchas personas. Entonces Él empezó a sanar a esta gente. Párense ahí, esto a los dos muchachos, a los dos discípulos le dice. Y entonces los sordos escuchan, los ciegos están viendo, la gente estaban caminando, las enfermedades están sanadas y ellos están viéndolo ahí, uno y otro. Esa es la contestación de él, así le contestó. Y cuando él habla de la escritura. Jesús conocía de Juan y que Juan conocía la palabra y que él escudriñó de la palabra. Y él le habló del Isaías 35 y del Isaías 61. Y Jesús sabía de que cuando ellos regresaron, y Jesús dijo esto de Isaías 35, que Juan iba a estar pensando no tan solo de Isaías 35:5, sino también Isaías 35, nosotros conocemos como 4 al 10, es todo ese paisaje que se trata del Mesías y lo que el Mesías iba a hacer cuando él llegara. Y cuando Jesús le habla del Isaías 61:1, él va a decir, Juan que conoce de la palabra, va a saber se trata del 61, 1, 2, 3 y tal vez aún más. Y sabe lo que el 61 dice de lo que el Mesías de lo que va a hacer el Mesías cuando él venga. Y sabes, esos dos paisajes dicen cuando el Mesías venga, va a hacer todas las cosas que Jesús acaba de hacer al frente de esos discípulos. Ahí tienes, Juan. Esa es tu contestación. Nosotros a veces necesitamos recordatorios de un tiempo a otro. Parte de vivir en un mundo roto
es mantener nuestros ojos enfocados de lo que no cambia. Lo que no cambia es la palabra de Dios en el medio de la pandemia. Es real, sigue siendo real. Dios todavía está en su trono. Cuando ves las cosas que están cambiando, mire a las cosas que no cambian, aun cuando tenemos la desorientación, desilusión y todo eso. Dios sigue siendo el que está encargado y nosotros tenemos que pararnos y mirar la palabra de Dios que está en efecto. Y Jesús nos dice, mira, esta palabra todavía está en efecto. Eso es lo que dice la palabra, esto es lo que yo hago, ahora váyase y dígaselo a Juan. Jesús no se hace clamores vacíos, Él hace cosas. Y Él nos enseña y dice, mira la palabra y mira lo que la palabra te dice, lo que va a ser el Mesías. Y entonces vela lo que yo estoy haciendo y recuerda lo que yo he hecho. La palabra de Jesús, yo te voy a resumir. Pon 2 y 2 juntos, primo. Sabes que cuando llegan a donde Juan y le dicen lo que dijo Jesús, tengo que pensar que una de las cosas que Jesús le dejó rescando la cabeza, porque Jesús cuando le dijo Isaías 61:1, no le dijo todo lo que decía Isaías 61:1. Lucas 7, todo lo que le dice está hablándole de todas las escrituras. Entonces los ciegos van a ver y los sordos van a escuchar y ahí está, lo estoy haciendo ahora mismo. Y cuando llega a Isaías, el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar y esta palabra que Jesús no le repitió, y para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar con libertad. ¿Quién está en captividad? Y Juan. Jesús dejó esa parte del versículo fuera. Por eso que Juan está desilusionado. Él está hablando del Mesías y él está prisionero y no tiene libertad y todo lo que él conoce de 61:1 y dice, pero Jesús, ¿por qué yo estoy aquí? Y Jesús no lo explica. ¿Cómo te sentirías si tú eres Juan? ¿Por qué me dejó esa parte fuera del versículo? Yo estoy aquí ayudando a los ciegos y a los leprosos, pero yo estoy aquí en la cárcel y esta parte del versículo es muy importante porque ese versículo me pertenece a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Jesús dejó esa parte fuera cuando le mandó el mensaje para atrás a Juan. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué él sanó a esa gente, toda esa gente y predicó y no proclamó libertad a los prisioneros? ¿Y por qué dejó esa parte fuera? Es porque él todavía no ha muerto. Él tenía que morir una muerte crucificado de 61:1. No está hablando de los prisioneros que están en la cárcel, sino los que están en la cárcel espiritualmente. Y todavía es la hora que él no ha ido a la cárcel. Y si quieres ver y lo que quieres entender esos prisioneros de los que estás pensando cuando se trata de Isaías 61, mírase en el espejo. Juan tenía que creer que todo lo que Jesús ha hecho en llenar las escrituras hasta que él entendía lo que él estaba haciendo en su vida. Juan tenía que creer. ¿Y sabes? Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Algunas veces ustedes no tienen ninguna idea de lo que Jesús está haciendo en su vida, pero usted está ahí. Y cuando usted está ahí, Él te dice, déjeme decirle lo que yo he hecho. Déjeme decirle lo que yo he hecho, de lo que ha hecho Dios. Y cree en mí hasta que llegue el día que has entendido de lo que yo he hecho en su vida. Yo no hago clamores falsos, yo lleno la palabra, yo no rompo promesas y yo soy. Y estoy trabajando en tu vida. Y cuando te sientes desilusionado, anticipa esa contestación. Y finalmente, cuando usted se siente desilusionado, siga creyendo.
siga creyendo, porque las últimas palabras que bendecido es él, el que no tiene ofensa en mí. Dígale eso a Juan. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí, que es un escándalo. Se refiere como una... Juan estaba ahí en peligro de ser atrapado porque él estaba preocupado de que lo que Jesús no estaba haciendo. Él estaba preocupado de Jesús en su ministerio y Jesús le está diciendo, ten fe, cree que yo sé lo que estoy haciendo. Jesús le dice, bendecido y feliz son esas personas que no se confunden de lo que yo estoy haciendo y lo que no se confunden por lo que no digo y lo que no hago. Ustedes están ofendidos tal vez algún momento y no puedes pasar por ese tiempo, eso de su pareja se dejó solo, oraste y tu abuelo se murió. No puedes entender por qué Dios te hace una cosa como esa. No puedes entender por qué pasamos por esta pandemia mundial. Te tienes coraje con Dios por muchos años. Y por esto no puedes crecer en su vida espiritual. Estás estoqueado. Bendecido es al que no se apartan por causa de mí. Él vino a este mundo para rescatarte. Él vino para dar su vida para que tú puedas ser perdonado y puedes renacer de nuevo. Pues si podemos tomar un poquito de esta bendición, podemos levantarnos todos los días con un corazón en nuestro corazón. Podemos mirar todas estas batallas con confianza. Podemos mirar cómo Él está en nuestro corazón y se manifiesta por medio de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y la duda tal vez venga de una vez a otro, pero estamos mirando hacia Jesús, no dura mucho. Él nunca nos deja a mitad. Deje que Él cambie esa desilusión a creencia en Él otra vez. Vamos a orar. Padre, gracias por no dejar las cosas a mitad, por enseñarnos la palabra y por recordarnos de cómo nosotros nos sentimos. Cuando nosotros nos sentimos de tal forma, ayúdanos a recordar, mirarte a ti y subir nuestra fe como ese individuo dijo, yo creo, ayúdame incredulidad. Y algunos de nosotros estamos ahí hoy. Yo creo, Señor, y ayúdame y fortaléceme mi fe para que mi fe se ponga más fuerte, porque tú escuchas nuestras preguntas, estás ahí para contestarnos en tu persona y en el trabajo que has hecho por nosotros en la cruz. Te amamos, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.